Durante el día, Frank Kafka trabajaba en una oficina de seguros donde analizaba casos laborales y redactaba informes. Era eficiente, meticuloso y muy correcto. Cada jornada se le escurría entre normativas, sellos y expedientes. Pero de noche escribía, y ahí se transformaba. Sus textos no narraban aventuras ni hazañas, sino oficinas infinitas, procesos laberínticos, órdenes absurdas y cuerpos atrapados en mecanismos que no entendían, pero seguían obedeciendo. Kafka no escribió ciencia ficción, escribió lo que él mismo vivía. Su literatura no surge de la fantasía, sino de la experiencia encarnada en la burocracia. Él mismo era parte de eso que denunciaba. Por eso sus relatos no son exageraciones, sino espejos oscuros. El proceso de Joseph K., que no sabe de qué se lo acusa pero igual comparece. El agrimensor del castillo, que no logra entrar al edificio que le asignaron. O el pobre Gregor Samsa, que una mañana amaneció transformado en un insecto y nadie parece sorprenderse demasiado. La opresión no es grandilocuente, es silenciosa, persistente y cotidiana. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta entrenamos como Kafka trabajaba? Con eficiencia, con estructura, con planilla, pero sin alma. Seguimos rutinas, completamos ciclos, tildamos casilleros, aplicamos cargas, progresiones y repeticiones como quien tramita un permiso o presenta un informe. Siempre con disciplina, pero también con una creciente sensación de que algo se está perdiendo. El cuerpo, igual que en Kafka, sigue cumpliendo, pero ya no habita, ya no se pregunta por qué, ya no se permite desobedecer. En uno de los relatos más perturbadores de Kafka, en la colonia penitenciaria, se describe una máquina de tortura que inscribe la condena sobre el cuerpo del prisionero. La sentencia no se dice en voz alta, se graba lentamente sobre la piel. El cuerpo no es un lugar donde habita un sujeto, es el soporte pasivo de una inscripción ajena. Así también a veces entrenamos, no porque alguien nos lo imponga con violencia, sino porque nos volvemos operadores de un sistema que exige cumplir. 3 series de 5, 2 minutos de pausa, 3 bloques por color, 5 minutos en la bicicleta. Ejecutamos gestos sin preguntarnos si todavía hay vida ahí adentro. No cuestionamos, no variamos, no dudamos, solo seguimos lo que está planificado. ¿Pero qué es lo que seguimos? ¿El método, el algoritmo, el expediente invisible del progreso? La paradoja es que todo esto puede ser técnicamente correcto. De hecho, suele serlo. El gesto puede estar bien alineado, el plan bien armado, la carga bien dosificada. Pero algo se pierde cuando el gesto deja de ser una exploración y se convierte en una orden cumplida. Cuando escalar ya no es una experiencia, sino una coreografía sin alma. Kafka lo sabía. Lo absurdo no es necesariamente lo erróneo. Es lo correcto que ha perdido el sentido. Entrenar desde la repetición sin reflexión es como presentar papeles en una ventanilla que nadie va a revisar. Cumplimos, pero no sabemos para qué. Y el cuerpo poco a poco deja de hablar, solo responde. La alienación, en su sentido filosófico más profundo, no es solo estar lejos de algo, es estar dentro de algo sin reconocerse. Es seguir cumpliendo una función sin sentir que esa función nos pertenece. En Karl Marx, el obrero se aliena cuando el producto de su trabajo ya no le pertenece. En Kafka, el personaje se aliena cuando el mundo lo administra, lo encasilla, lo procesa sin darle voz. En ambos casos hay un cuerpo presente que ya no puede ejercer su presencia. En el entrenamiento esta lógica también opera. Puede haber sesiones completas donde el cuerpo está, pero no es. Donde se mueve, pero no se expresa. Donde ejecuta, pero no pregunta. El gesto técnico, ese que alguna vez se vivió como hallazgo, como descubrimiento, se vuelve un protocolo. Y el escalador, sin notarlo, empieza a parecerse a los personajes de Kafka, atrapados en procedimientos que ya no comprenden, pero que siguen obedeciendo. Alinearse del cuerpo no es dejar de sentirlo, sino dejar de habitarlo. Es repetir sin escuchar. Es moverse sin registrar. Es aceptar que lo importante es cumplir el plan, no habitar el proceso. Es cuando el cuerpo se convierte en un expediente a optimizar, no en una experiencia a vivir. En el proceso, Joseph K. acude puntual a cada citación, responde a cada interrogatorio, se adapta a las reglas del juego, sin entender jamás de qué se lo acusa. Su crimen es invisible, pero el castigo avanza igual.
¿No entrenamos a veces con esa misma lógica? Buscamos corregir algo, mejorar algo, rendir más, pero sin saber exactamente por qué. Sin saber de qué nos estamos defendiendo, sin saber qué queremos de verdad. Y es que a veces lo más kafkiano del entrenamiento no es que sea duro, es que ya no tiene destinatario. Lo que hace que Kafka siga doliendo más de un siglo después es que sus historias no son pesadillas lejanas. Son la descripción minuciosa de un mundo donde lo absurdo se ha normalizado, donde los trámites se cumplen aunque nadie sepa para qué, donde los personajes obedecen órdenes que nadie firma, acatan normas que nadie comprende, aceptan castigos que no saben si merecen. Y aún así lo siguen haciendo. No porque crean, no porque entiendan, sino porque así es el sistema. A veces entrenar se le parece demasiado. Repetimos ejercicios con una fe heredada. Seguimos progresiones con lógica inercial. Nos obsesionamos con números que ya no decimos en voz alta. Y cuando el cuerpo protesta, respondemos con mucha más carga. Cuando algo no funciona, redoblamos el protocolo, como si la solución siempre fuera más de lo mismo. Como si todo plan tuviera razón por el solo hecho de existir. Y sin embargo, lo absurdo puede ser un umbral, porque a veces cuando algo pierde el sentido, aparece la posibilidad de una pregunta. Kafka no nos propone resignación, propone lucidez. No denuncia solo el sistema, denuncia nuestra docilidad dentro de él. El momento en que empezamos a sospechar que el método ya no sirve, ese también es el momento en el que podemos empezar a elegir. En la escalada ese instante ocurre muy a menudo, cuando una progresión que antes funcionaba ya no genera cambios, cuando los gestos se repiten pero no se refinan, cuando el cuerpo se mueve pero no se encuentra. Ahí es donde la lógica kafkiana se quiebra, si tenemos siempre el coraje de no seguirla, si decidimos interrumpir la cadena. Preguntarnos, volver al cuerpo como lugar de decisión. Porque si entrenar se vuelve absurdo, no siempre es porque esté mal diseñado. A veces es porque olvidamos para qué empezamos. La salida del laberinto kafkiano no está en destruir el sistema, está en interrumpirlo desde adentro. Kafka no fue un revolucionario de barricada, fue un revelador de tramas. Hacía visible lo invisible. Nombraba el mecanismo para que dejara de operar en automático. Quizá eso sea también lo que nos toca en el entrenamiento, volver a nombrar al cuerpo, a escucharlo, a detenernos en el antes de seguir. Quizá eso sea también lo que nos toca en el entrenamiento, volver a nombrar al cuerpo, a escucharlo, a detenernos en él antes de seguir. Volver al cuerpo habitado no es hacer menos, es estar más presente en lo que hacemos, es romper el ritmo del trámite para recuperar la textura del gesto. Es preguntarnos si esa progresión que seguimos tiene sentido hoy, si esa corrección técnica que repetimos todavía dice algo, si ese cansancio es parte del entrenamiento o es señal de que el cuerpo se fue. En la escalada este regreso se siente cuando dejamos de pensar en los puntos de contacto y empezamos a movernos como si el muro fuera una extensión del cuerpo. Cuando el ritmo no lo impone la planilla, sino la propia roca. Cuando no copiamos un gesto, sino que lo descubrimos. Ahí no hay trámite, hay creación, hay presencia. Algunos ejercicios pueden ayudarnos a romper el automatismo, como escalar sin contar los intentos, entrenar sin cronómetro o guiado exclusivamente por las sensaciones. Variar un patrón técnico buscando nuevas respuestas y no buscando eficiencia. Preguntarse qué parte de este gesto me resulta ajeno, dónde me desconecto. Hacer una sesión sin objetivo, solo por jugar, por sentir. Y después reflexionar qué apareció cuando dejé de buscar. Porque lo opuesto al entrenamiento mecánico no es el descanso, es el entrenamiento encarnado, aquel donde el cuerpo no ejecuta, sino que responde, donde no es un expediente en trámite, sino un interlocutor. Volver al cuerpo habitado no es renunciar al método, es recordarle para qué existe. Kafka nunca escapó del sistema, murió joven, enfermo, con manuscritos inconclusos y cartas que ardían más por dentro que en el papel. Su vida fue una paradoja, denunció la maquinaria burocrática desde el interior de una oficina. Cumplió con los expedientes mientras soñaba con incendiar los archivos. Tal vez por eso nos interpela tanto, porque como él muchos entrenamos con una hoja de ruta que alguna vez tuvo sentido, pero que ya no nos dice mucho.
El cuerpo, si no lo escuchamos, se convierte en un expediente, una carpeta con datos, métricas, historial de lesiones y progresiones. Una cosa a complementar, a mejorar, a rendir. Y lo trágico no es que eso suceda, lo trágico es que nos parezca normal. Hay algo profundamente kafkiano en entrenar sin alma, en repetir sin habitar, en movernos como si la decisión ya estuviera tomada, como si la mejora fuera una deuda que tenemos que saldar con un dios administrativo del rendimiento. Pero quizás el gesto más radical no sea romperlo todo, quizás sea simplemente detenerse, no porque estemos cansados, sino porque queremos entender, porque intuimos que en algún punto del camino dejarnos ser protagonistas para convertirnos en operadores. Kafka no nos dio respuestas, nos enseñó a sospechar. Y eso, en un mundo que valora tanto la eficiencia, puede ser el primer acto de libertad.